Bien, en este caso continuamos con el programa y vamos a hablar de esta situación que se conoció también incluso en la jornada de ayer, ¿no? Y tiene que ver con este caso particular, esta condena a 10 años de prisión a un teniente primero del ejército por abusar de una subordinada en una de las unidades militares. Un poco ayer nos sorprendíamos también con la situación básicamente, y vamos a hablar con el abogado querellante, con Guillermo Rojas Bucelato. Él es defensor de la víctima en este caso, en este sentido, como decíamos recién, pero vamos a tratar de que, nos explique un poquito cómo se fue dando esto, por qué es tan importante también que empiecen a condenarse este tipo de situaciones. Doctor, ¿qué tal? Buen día. Fabián y Mariana los saludan aquí desde el Litoral Radio. Gracias por atendernos. Buen día, Fabián, Mariana, a todo el piso y a su audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, coméntenos un poquito, por favor, cómo fue dándose la situación. Uno entiende que es una cuestión también particular, ¿no?, la que se ha dado en este sentido, y que ayer por ahí logró de alguna manera un buen resultado, si es que se puede definir de esta manera, pero que va generando cada vez más antecedentes en situaciones que uno puede que hace mucho tiempo las haya escuchado, que se dan, ¿no?, distintos tipos de abuso dentro de las distintas fuerzas, y en este caso, termina con una condena. ¿Por qué es tan importante que esto empiece a cambiar? Digo, incluso desde el punto de vista de la justicia, ¿no? Tiene dos cuestiones sumamente importantes el caso. En primer lugar, que se admite por primera vez el defensor de la víctima particular. Esto no es lo mismo que ser querellante. Ocurrió que la víctima, debido a todo su proceso que ha sido sumamente doloroso, por el que ha tenido que atravesar, ella en un primer momento no estuvo en condiciones de poner un querellante en particular, y el momento procesal para ese acto feneció. Debemos recordar que esta causa inició en la justicia provincial de Corrientes, concretamente en la unidad fiscal de Goya, y después para el juicio se remite a la justicia federal. Y esto generó, bastante inconveniente en el sentido de que tienen dos códigos procesales diferentes, y esto ha generado algún tipo de inconveniente, a la hora de que se investigó con un sistema y luego se juzga por otro. Como ella no estaba en condiciones de poner un querellante en aquel momento, se le pasó el momento procesal, pero la ley de defensa de la víctima prevé justamente un instituto que se denomina el defensor de la víctima, que es aquel que tiene, en este caso el rol que nosotros cumplimos, que es aquel que hace escuchar la voz de la víctima dentro del proceso, que la representa, la asesora. Cumple una función muy similar a la del querellante, pero con una mayor amplitud, en el sentido de que la constitución de querellante no fue posible por haber vencido el momento procesal para ella, y nos permitió ingresar de esta manera. El Tribunal Oral Federal, con muchísimo buen tino, con buen criterio, aceptó la intervención de la víctima a través de su representante legal, y hemos tenido participación muy activa dentro del proceso, no solo nosotros, los abogados, sino también la propia víctima, que ha sido con su relato sumamente elocuente a la hora de expresar todas estas vivencias, de la cual ha tenido que pasar, en un contexto institucional donde no está claramente preparado para poder albergar este tipo de problemática de género que se dio en esta situación particular. Doctor, pienso, ¿no?, en esto que usted mencionaba y en esta diferenciación en cuanto a la figura. ¿Esto es algo que siempre existió y se empieza a utilizar ahora o se incorporó? No, es muy novedoso. Ha sido de una incorporación reciente en el ámbito federal, con la ley de víctimas, justamente, que prevé en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa de la Nación, la defensa pública de oficio, es decir, la defensa pública para una persona que no puede solventar, por ejemplo. Pero en este caso particular fue doblemente novedoso, porque ella se presentó con un defensor
particular, Ajá. cosa que, digamos, estuvimos abriendo camino al andar porque lógicamente no había antecedentes de este tipo de intervención por parte de la víctima. Y bueno, el hecho en sí fue sumamente, yo creo que fue un caso emblemático, insigne, que tiende a evitar que esto vuelva a pasar. Inclusive la Fiscalía hizo un trabajo impecable, también solicitó que se hagan recomendaciones por cuestiones de género para tratar de evitar que esto en el futuro se siga pasando. Yo creo que acá hubo dos graves inconvenientes en el ámbito institucional. Uh-huh. En primer lugar, que esta persona ya venía trasladado con antecedentes de hechos de esta naturaleza y además ya no fue el único hecho, sino que tuvo otros inconvenientes, tanto en su vida civil como en su vida militar, con cuestiones de esta índole, y la institución no supo, digamos, darle un tratamiento a esta cuestión. Por ejemplo, cuando viene trasladado, en lugar de hacer un juzgamiento como corresponde y eventualmente quitárselo, exonerárselo, sacarlo de la fuerza, no, lo único que hacen es trasladarlo de un lado para otro, y bueno, el problema es como, digamos, barrer con la basura debajo de la alfombra. Discúlpenme por ahí la comparación un poco fuerte, pero resulta que esto es un hecho que se pudo haber evitado, porque si se tomaban las medidas de género en su momento, no se hubiese permitido que en la cadena de mando de esta persona con problemas de violencia de género, de agresiones sexuales, esta persona tenga bajo su mando a un subalterno femenino. Inclusive lo más grave del caso es que ellos convivían dentro del casino de oficiales en distintas habitaciones, pero estaban en un mismo contexto. Y lo segundo de grave es que luego que sale a la luz, que ha sido un proceso muy, muy largo y penoso por el que ha tenido que pasar la víctima para poder tomar coraje, hacer la denuncia, llevar adelante su reclamo, que ha sufrido un montón de trabas, tanto en la institución como también judicial. Se la citó un montón de veces a declarar, revictimizándola. Tuvo que pasar, digamos, 3 meses para poder hacer ese proceso natural de poder llegar a hacer la denuncia. Cuando ella expone esta denuncia, pasó todavía una semana más conviviendo con esta persona dentro del mismo casino de oficiales. Claro. O sea, una locura. O sea, la víctima tenía que ver a su victimario durante una semana todos los días conviviendo casi a diario. Es una locura. Y después lo que hicieron con esta persona es trasladarlo, nuevamente tapar la cosa, trasladarlo, en lugar de directamente suspenderlo en el ejercicio de su función, mínimamente. No digo exonerarlo de la fuerza, pero por lo menos suspenderlo hasta que la justicia determine lo trasladó como si nada, digamos. Y bueno, y gracias a la gran labor, digamos, de la administración de justicia, ahora sí, efectivamente creo que va a tener que ser exonerado seguramente. Y doctor, entonces esto de alguna manera viene a sentar varios precedentes, ¿no? Se lo podría incluso tomar también como jurisprudencia ya a partir de lo sucedido, a la incorporación de esta figura de defensor de la víctima, ya en una incorporación práctica, digamos, de implementación. Y bueno, y claro, sobre todo a lo que usted mencionaba, ¿no? De por ahí el accionar de las fuerzas en este caso, o de las instituciones en las que suceda, a partir de situaciones similares a estas. Claro. Se ha pedido también, a los efectos de cumplir con los compromisos internacionales del Estado argentino de combatir la violencia de género. Hay un montón de instrumentos, las 100 reglas de Basilia, la CEDAW, el Tratado de Belén do Pará, que, digamos, justamente hacen al deber de vigilancia y resguardo que tiene que tener el Estado para que esto no suceda. Entonces, a través de la acusación ya se pidió también que se remitan, digamos, por el medio del tribunal, recomendaciones para evitar en lo sucesivo que esto vuelva a ocurrir, y que establezcan protocolos concretos, reales, y que se cumplan cuando un tipo de esta situación sucede, cuando se hacen esta denuncia, para tratar también de darle
suficiente acogida, contención a la víctima y evitar que esto vuelva a suceder. Uh-huh. Imagino que debe ser un poco complejo pensando en la particularidad de estos reglamentos internos y generalmente que tienen, ¿no?, la fuerza. Yo creo que la Fiscalía le puso el nombre, es una organización totalmente machista, donde toda la jerarquía superior es cubierta por hombres, donde existe un régimen militar, digamos, bueno, eso se puso en vidriera, digamos, ahí en el juicio oral, como por ejemplo las mujeres tenían un trato diferencial, como todos los mandos superiores tomados por hombres, muy pocas mujeres, por ejemplo, los soldados que tenían que sufrir también este tipo de acoso por parte de sus superiores. Bueno, una cosa que hay que tratar de evitar, esto es, ojalá Dios quiera marque un rumbo, digamos, decir nunca más a esta violencia machista dentro de la institución. Uh-huh. Y el accionar, digo, para una persona que sea víctima de este tipo de situación, ¿es la misma, más allá del régimen bajo el que se dé? Digo, porque pienso por ahí que el ejército tiene su propio tribunal de disciplina, a través de donde por ahí ellos resuelven cada problema que tienen, y usted lo mencionaba, ¿no? Resolvieron el traslado, por ejemplo, ante una situación similar. El accionar de la víctima para empezar a activar la maquinaria, ¿es el similar a cualquier otra víctima fuera del claustro militar? Es muchísimo más difícil, porque imagínese usted a lo que ella se enfrenta de tener que denunciar a un superior, claro, con el que además convive, y tener que ir a hacer la denuncia ante su jefe, que también era otro hombre, digamos. O sea, todo personal, o sea, no hay un plan como decir, bueno, hay un caso de violencia de género y puede ir por lo menos a hacer la denuncia y tener la contención de personas por lo menos de su mismo género, ¿no? Y bueno, esto se le ha... y por eso demoró casi 3 meses en hacer la denuncia, porque ella justamente Margaret, por el cual ella en un primer momento había decidido no hacer la denuncia, justamente por una cuestión de querer que esto no salga a la luz, querer proteger a sus padres, que eran personas muy mayores. Ella no quería mostrar como una suerte de debilidad y qué sé yo, y bueno, y después marcó un quiebre, varias cuestiones que ella en su relato fue muy elocuente. Una de ellas, que después se entera de que esta persona venía también acosando a los soldados. Entonces ella piensa, si yo soy una subteniente oficial del ejército y me pasa esto, ¿qué puedo esperar que pueda vivir un soldado, digamos, un suboficial que no, de qué manera va a denunciar a su superior? Entonces eso marcó en ella un punto de inflexión que la llevó a ella a querer hacer la denuncia. Eso conjuntamente con otras cosas más, porque hasta indirectamente sufría, digamos, burlas u otras cosas de esta persona ahí adentro, con el que tuvo que convivir durante meses, digamos. Una locura. Y el fallo, pienso, establece, obviamente quizás no lo hace extensivo a todos, ¿no? Pero usted mencionaba la recomendación de la implementación de protocolos para evitar justamente situaciones como esta. ¿Establece un tiempo de adecuación o esto ya queda a criterio de quien esté al mando? No, mire, le comento, el día de ayer se conoció la parte resolutiva y el día 2 de febrero se va a leer el fallo completo. Okay. Allí probablemente surja más claramente. El tribunal, seguro, con estas recomendaciones, que el tribunal, digamos, es impecable, aparte ha resuelto esto con perspectiva de género, ha actuado, digamos, de una manera impecable. El tribunal se ha desempeñado, digamos, aparte la contención, el apoyo que todo tiempo le dio a la víctima. La verdad que yo creo que es un fallo que va a marcar camino. Digamos, yo creo que es un punto de inflexión para respecto al machismo que se vive dentro de la fuerza. Doctor, le agradezco mucho el tiempo, ha sido usted muy amable por charlar con nosotros. No, gracias a ustedes, un saludo grande a toda su audiencia de Altísimo. Un abrazo. El doctor Guillermo Rojas Bucelato, en este caso, él
entró bajo esta figura denominada defensor de la víctima, ¿no? A acompañar justamente hasta a esta víctima que, bueno, se había dado también en el marco de su trabajo como, bueno, subteniente del ejército, y que se enfrentó a un abuso por parte de un superior, y lo que nos comentaba el doctor, ¿no? Toda esta situación de tratar de hacer la denuncia, de luchar por justamente hacerse ese espacio como para, bueno, garantizar también que el proceso se cumpla, entendiendo la complejidad dada por ahí, no solo el alto nivel de machismo que existe, obviamente lo mencionaba también el doctor en la charla, esto de que todos los cargos jerárquicos estén ocupados por hombres, sino la particularidad que tienen los claustros a la hora de, bueno, tener sus propios tribunales, sus propios organismos disciplinarios. Entonces es como que tenés que enfrentarte 2 veces a la justicia, ¿no? En este caso, y después de haberse animado, bueno, se llega al juicio en este sentido, y más allá de haber pasado por los pasos, valga la redundancia, procesales para la incorporación del querellante, surge esta figura de defensa de la víctima que permite justamente la representación de estas personas y que puedan tener su voz, ¿no? A raíz de justamente el desarrollo del juicio. Bueno, finalmente se llegó a este veredicto, que hoy, o lo que se conoció en la jornada de ayer, fue la condena, ¿no? De 10 años de prisión a este teniente. Y ya para principios del mes de febrero, ni bien arranca ya el año, van a tener el fallo completo con los argumentos y la recomendación, quizás también un poco más explícita, de la incorporación de protocolos para evitar situaciones como estas en un ámbito, insisto, donde tiene sus particularidades en general. Y el caso nos los decía él, ¿no? Tuvo que convivir varias semanas con su victimario, y después de 3 meses decidió ir a realizar la denuncia, ¿no? Así que veremos cómo se termina desarrollando esto, y si es efectivamente, como decía el doctor al final, que es un fallo ejemplar y que viene a romper un poco, ¿no?, con ese paradigma, y lo que intenta es cambiar un poquito las cosas. Así que